Primeramente, un cordial saludo a todos. El día de hoy voy a exponer y hablar sobre mi último ítem para la materia PREP, prácticas preprofesionales. El ítem que voy a hablar el día de hoy va a ser barba. Si esto tuviéramos nuestro índice con un total de 12 puntos que abarcaría objetivos, alcances, responsabilidades, normativas y permisos. Tuviéramos las variables A, B y C, equipos y herramientas, operación, el antes, durante, después, la comparación entre las tres variables, un sistema de gestión integrado, el presupuesto, comparación de presupuestos, un análisis perspectiva arquitectónica, recomendaciones y vamos a concluir con un glosario. Primeramente, número uno, objetivo. Bueno, nuestro objetivo es garantizar el cerramiento, delimitación y protección del terreno mediante la construcción de una barda resistente que incluye unas zapatas corridas, columnas, vigas portamuros y el muro de ladrillo. La barda debe tener un diseño estructural que soporte esfuerzos laterales, tales como vientos, empujes de tierra, y brindar más que todo, ¿no?, seguridad y privacidad a los habitantes de dicha vivienda, que en este caso es una vivienda unifamiliar de 2 pisos. En alcance, tuviéramos que este ítem abarca la construcción de una barda perimetral estructural para una vivienda unifamiliar de 2 pisos, incluyendo la ejecución de zapatas corridas, columnas, vigas, portamuros y muros de ladrillo. El cerramiento se realiza con un ladrillo de 6 huecos y en la parte posterior se colocan 3 hiladas de lobito como base. También se contempla la impermeabilización con alquitrano para evitar no más que todo la humedad ascendente, así como todas las tareas previas y posteriores necesarias, tales como el replanteo, excavación, fundación, levantado de muro, curado y limpieza final, asegurando la correcta integración estructural y funcional de la vivienda. Seguido de eso tuviéramos un mapita con las responsabilidades. Como jefe de proyecto y planificación, tuviéramos al ingeniero Juan José Guzmán, seguido de este al que diseñó la casa, o que vendría a ser el arquitecto Rodríguez, junto con la arquitecta, las otras dos arquitectas que también pertenecen a la empresa. Seguido de esto tuviéramos al director de obras, que es el ingeniero Manuel López, y de la mano que estaría yo, que es el pasante de obras, Belén Espinosa. El ingeniero Manuel Ignacio también vendría a ser el residente de obra y él es el encargado también de los contratistas, y los contratistas se encargan y se contratan de acuerdo al ítem. Y bueno, en este caso vendrá a ser el ítem de obra gruesa. Tuviéramos un total de 5 ítems, por así decirlo, que tuviéramos limpieza del terreno, obra gruesa, obra fina, instalación eléctrica, instalación sanitaria, hidrosanitaria y demás. Y también se encarga de la construcción de los albañiles, ¿no?, que va de la mano con la empresa. Como normativas y permisos, tuviéramos 4. Para empezar, tuviéramos el CUBO, que es el Código de Urbanismo y Obras del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Tuviéramos la NB 1225001 del hormigón armado. Tuviéramos después la normativa de las cimentaciones y las normativas de los ladrillos de arcilla cocida. Primeramente vamos a empezar con el CUBO. ¿Qué es el cubo? Bueno, el cubo es un reglamento municipal que regula más que todo la planificación, el uso del suelo y las características constructivas en la ciudad. En el caso de cerramientos, el cubo establece las condiciones para barcas, frontales, laterales, como la altura máxima permitida, los materiales que se emiten en la calle y la necesidad de alinearse a la línea municipal de construcción. También exigen que los planos arquitectónicos y estructurales estén firmados por un profesional colegiado. La NB 1225001, que es del hormigón estructural, es una norma boliviana que regula más que todo el uso del concreto armado en elementos estructurales. Define la resistencia mínima del hormigón, el tipo de acero de refuerzo, el recubrimiento mínimo y las proporciones esmestas. Se aplica directamente a las zapatas, columnas y vigas portamuros de la barra, asegurando su estabilidad y durabilidad. Después tuviéramos la NB 1225004, que es el de las cimentaciones. Es una norma boliviana que establece los criterios técnicos para el diseño y ejecución de cimentaciones, tanto superficiales como profundas, según el tipo de carga y las características del terreno. Es esencial para definir la profundidad, las formas y dimensiones de las zapatas corridas usadas como base de esta barra.
y la APNB 12-11001, ladrillos de arcilla costilla, también es una norma técnica boliviana que establece los requisitos de calidad y medidas mínimas para ladrillos de cerámica como el hueco y el adobe. También estos garantizan que los ladrillos usados en las bardas tengan una resistencia adecuada, una uniformidad dimensional y buena adherencia con el mortero. Seguido de esto, tuviéramos la presentación de las tres variables: la variable A, la variable B y la variable C. La variable A que dice la barda de ladrillo de cerámica, ya sea de 6 huecos y adobito, que es en este caso. La barda de bloque de hormigón, y como variable C tuviéramos la barda con panel de convite. Seguido de esto, tuviéramos equipos y herramientas. Primeramente vamos a comenzar con el EPP. Así como podemos ver, los albañiles en fin no traen, por así decirlo, no llevan o no usan la camisa, y bueno, en este caso solo algunos. Como estas eran las partes del inicio de la obra, pues en total eran dos, tres, cuatro albañiles, tres albañiles que estaban trabajando, ¿no? Y como podemos ver, ellos no usaban la ropa de trabajo, y ya después cuando vinieron los otros, los demás, pues ya los demás se usaban. Podemos ver que también cuentan con botines, o sea, no tendrán la ropa de trabajo, pero sí tienen un pantalón, un jean y una polera, y en otro caso, pues una champa que cubra hasta sus manitos. Tuviéramos los cascos de color verde, y en el caso del fierrista, pues las gafas y guantes, ¿no? Que son ocupadas en su labor. Aquí las herramientas las hemos partido en 4 puntos. Las herramientas para cada tipo mm, o pasos para nuestra barra. En las herramientas para zapatas corridas tuviéramos el flexómetro, la pala cuadrada, la pala recta, carretilla, niveles de manguera, choquelera, hilos y estacas, galletas, que son los bloquecitos de apoyo para acero, la tenaza, el alambre de amarre, la vibradora manual, la mezcladora de concreto. Herramientas para columnas. Aquí también tenemos el flexómetro, la tenaza, el alambre de amarre, cortadora circular o esmeril, angular, la plomada, el nivel de burbuja, regla metálica, el encofrado ya sea de madera o metálico, y en este caso es de madera. La vibradora manual y la mezcladora. También tuviéramos herramientas para la viga portamuro, que en este caso también sería el flexómetro, la regla metálica, la tenaza, el alambre de amarre, las tablas para el encofrado, la cortadora de varillas, la vibradora manual, el nivel de burbuja y la mezcladora de concreto. Tuviéramos después la herramienta para el levantado de muro, la cuchara de albañil, la llana, la plomada, el nivel de burbuja, la regla metálica, el flexómetro, la carretilla o vale porque es un vaciador manual, la mezcladora, la cortadora de ladrillo o serrucho manual, y tuviéramos hilos y estacas. Esto más que todo, ¿no? Para medir las distancias, para ver que todo está alineado y demás. Seguido de esto, tuviéramos la lectura de planos. Como podemos ver, es el mismo plano utilizado para las zapatas de excavaciones o para el plano de zapatas, mejor dicho. Pero todo lo que está marcado con un resaltador naranja vendría a ser todas nuestras zapatas de columna, de barda, perdón. Como podemos ver, son zapatas que van de la mitad, y de acuerdo a eso, pues se va avanzando, ¿no? Una vez la lectura de planos, tuviéramos también un cortecito, ¿no? Que podemos ver en la pantalla, y unos detalles constructivos de igual manera. Y estos son los pasos, ¿no? Primeramente tuviéramos la limpieza del terreno. Como este fue el primer ítem, por así decirlo, que se hizo en la obra, pues tuviéramos que se retiraron vegetaciones, materiales sobrantes o cualquier obstáculo que impida el paso de espacio. Es importante trabajar sobre una superficie limpia y segura. Como podemos ver en la imagen, había hartísima vegetación, había árboles bastante frondosos, y pues los primeros días pues se dedicó a sacar los árboles, puesto que había llovido o estaba lloviendo. Se atrasó un poco con el tema del retirado, ¿no? De todo esto,
pero de igual manera se limpió por donde iba a pasar o de donde iban a estar las zapatas, por así decirlo, para que no se vean atrasados más, ¿no? Con el tema del trabajo. En el replanteo topográfico no tuve ni imágenes de, del replanteo topográfico de la zapata, de la barda, pero es el mismo replanteo, ¿no? Podemos ver las reglas, que basan en hilos, estacas, reglas, las reglas marcan las delimitaciones de la, de las medidas de las zapatas y se las marca con cal. Como podemos ver, la excavación de zapatas pues es una excavación manual hasta la profundidad proyectada. Se realiza con palas cuadradas, redondas y se verifican, ¿no? Las dimensiones con flexómetro. En este caso, a comparación del ítem de zapata a zapata, aquí no hubo la necesidad, ¿no? De estar excavando 20 centímetros más para colocar el relleno, como simplemente son zapatas y no va a tener no, como simplemente el ítem es una barra, pues no va a tener mucha resistencia o no van a tener mucho peso, por ende no hubo la necesidad no de estar cambiando de tierra o utilizando tierra rellena. Tuviéramos también la nivelación y compactación de fondo, que se compacta el fondo con un pisón manual para evitar no más que todo asentamientos futuros. Como no vamos a cambiar de materiales, pues por lo menos hay que asentarlo correctamente para pues, evitar asentamientos futuros. Y obviamente también le colocamos la capa de limpieza, que es la capa de hormigón pobre, la cual aísla el acero del suelo húmedo y mejora la adherencia del conjunto estructural. Después tuviéramos la colocación de armadura de zapato y columna. Como podemos ver en la imagen, se instala el acero según el diseño estructural con separadores que deberán ser las galletitas para asegurar el recubrimiento adecuado. Esto también se lo hace con mucho cuidado, puesto que no deben estar todos de acuerdo a lo establecido o medidas establecidas a los planos y estar medido correctamente. El control previo al vaciado es la verificación de dimensión, limpieza, amarre y acero y prevención del cofrado. Es prever que no esté sucio, que esté con la cantidad de estribos, que esté todo correctamente, que estén las galletitas puestas, porque muchas veces se olvidan de colocar las galletitas. Y una vez que tuviéramos el vaciado del complejo en zapata, bueno, aquí como podemos ver, se vierte el complejo estructural de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y tenemos una viradora manual para evitar burbujas y vacío. Y esto sí es necesario, porque también, como anécdota, en la parte de las vigas portamuros, pues uno de los obreros, por terminarlo rápido, pues no lo vació bien. Y sí se notan las burbujitas o el agregado grueso al final. Sí se nota clarito. Así que sí o sí se debe vibrar correctamente. Seguido de esto tuviéramos el durante. La colocación de capa de limpieza de la limpieza en vigas. Como podemos ver, está por debajo del encostado. Es una capa de limpieza de 2 centímetros máximo y es de hormigón pobre. Y esto más que todo es el caso de que se aplica para nivelar antes el encofrado y para que nuevamente el acero no esté en contacto con el suelo natural. Después tuviéramos el encamisado y encofrado de la viga portamuro, que se coloca obviamente las tablas del encofrado con refuerzo y se identifica el nivel y la alineación. Después tuviéramos también el vaciado de vigas portamuros. Se vacía el concreto estructural dentro del encofrado asegurando su consolidación con vibrado. Cabe recalcar también que en el vaciado de vigas portamuros es una mezcla, un hormigón un poco más espeso que el de zapata. Y pues se estaba chequeando porque muchas veces los maestros por terminar rápido pues no hacían o hacían la mezcla muy aguosa o muy seca. Y también se está chequeando eso y diciendo que hagan bien su trabajo. Pero para eso estamos, ¿no? Para encaminar o para que nos hagan caso. Y como lo mencioné anteriormente, pues las bardas se hicieron por partes, tanto la parte de adelante como la parte de atrás no se las hicieron después, puesto que atrás, primeramente por el tema de altura. Como esta casa va a estar unida, por así decirlo, con ese muro que vemos de atrás, pues tiene que tener la altura correcta para que ninguna de las dos casas esté al- tenga más altura que la otra, ¿no? Para evitar el tema del uso de escaleras
o graditas. Y adelante, puesto que todas las cosas están, hay un pequeño cuarto que está entre medio en este terreno y de al lado, y puesto que para reutilizar este cuarto con el tema de colocar materiales y todo lo demás, pues también se evitó, ¿no? Hacer o deshacer este cuarto, pues, y terminar esta parte al final de la obra, ¿no? Cuando ya no vamos a ocupar el cuarto con el tema de guardado de materiales. Ya. Y seguido de esto, pues, tuviéramos el después, el desencofrado. Ah, y el vaciado. Como podemos ver en el desencofrado, justo por esa razón expliqué del por qué no se habían vaciado los dos, adelante y atrás. Y como podemos ver en el desencofrado, el hormigón, el hormigón está de una manera no recta, sino está de una manera más como formando un triángulo, ¿no? Y de esta manera hace que cuando se termine de vaciar cuando se vacíe la segunda parte o tercera parte, pues al tener al estar de esta forma, pues se va a adherir mejor el hormigón delante con el hormigón con el nuevo hormigón, porque si lo hacemos recto, pues no se van a lograr adherir los dos. Ya. Y para el desencofrado también se utiliza la pata de cabra, que es más que todo para facilitar el retirado de las tablas, ¿no? Que se utilizan en el cofrado. El mismo tema, ¿no? Con el tema del levantado de muro. Primeramente se levantan las tres hileras con mezcla de mortero. Ah, y aquí también, como podemos ver, en un lado está más alto que el otro. Es por el mismo tema que les dije anteriormente. Como donde podemos ver que está un poquito más alto, pues es la segunda parte, ¿no? Ya después de ver el nivel y que todo esté cuadrando correctamente, pues se decidió hacerlo un poquito más alto, puesto que en esta parte van a ser las oficinas y tienen que estar al mismo nivel. Y como podemos ver, para que en un lado utilizan el ladrillo de 6 huecos y en el otro lado visto. Y bueno, en la parte de abajo utilizan el de 6 huecos para el tema de que es mucho más grande, por así decirlo, y es para, como es la parte de adelante y todo está a un nivel, pues es mejor hacerlo a nivel de un ladrillo de adobito. Mientras a comparación de la parte de atrás, que es la parte más alta, que es el equivalente a un ladrillo de 6 huecos y medio, y para no estar, ¿no? Cortando cada ladrillo de 6 huecos y medio, de 6 huecos por la mitad, pues se decidió hacer de 3 ladrillos adobito, que es la misma altura que tener un ladrillo de 6 huecos, un ladrillo y medio de 6 huecos, es lo mismo. Y después tuviéramos la aplicación del alquitrán. Para el tema de impermeabilización, lo que sí se hace es colocar una capa, la capa de mortero final y sobre esta una capa de alquitrán y encima no lo que vendría a ser un hule. Ya el hule no importa, no sé si sea rojo, sea verde, si sea negro, no importa el color. La cosa es que esta capa ayude a la impermeabilización y la humedad no llegue, ¿no? Hasta arriba. Seguido de esto, pues se continuó con el levantado de la barda. Ya como lo podemos ver, y aquí ya es puro ladrillo de 6 huecos. Ah, y otra cosa, para el levantado de muros de ladrillos de 6 huecos no hay necesidad de remojar los ladrillos de 6 huecos, puesto que son de cerámica y no hay necesidad a comparación de los ladrillos de adobitos, que estos sí necesitan ser remojados para mejor adherencia. Y la colocación y vaciado de columnas, bueno, esto se hizo al final. Hay muchas veces que las personas también lo pueden hacer antes, durante o después, en este caso, del armado de la barda. Pero en este caso se la decidió colocar al final. Una vez finalizados los muros, pues se empiezan a encofrar las columnas dentro de los espacios previstos y se arma, ¿no? Lo que debería ser. Y aún no previamente a esto ya estaban las columnas, bueno, las estructuras de las columnas, pero no estaban vaciadas, así que se las encofró y se las vació. Como podemos ver, a un lado tuviéramos la barda finalizada, pues la barda finalizada por el momento quedó así hasta final de obra. Eh, y aquí podemos ver que se revisó, ¿no? Se revisó con plomada y reglamentarizada para que todo esté bien alineado y todo esté correctamente. Y también surgió un percance atrás donde estaba la barda estaba chueca y no estaba con una altura adecuada y por ende también se destruyó esa barda y tuvieron que empezar de nuevo. Ahora, seguido de esto, voy a hablar sobre mi primera variante, que vendría a ser
la variante B, que es la barda de bloques de hormigón. Como podemos ver aquí, hay unos detalles constructivos de diversas bardas de hormigón, de bloques de hormigón. Como podemos ver en la primera imagen o la imagen naranja son ladrillos o bloques de hormigón mucho más rectangulares con los puntitos en el medio, mientras que en el otro lado son mucho más alargados y tienen la forma de ladrillo, pero sin hormigón. Debido a esto tuviéramos el detalle de cimentación y el detalle de muro esquinero. Como podemos ver en el detalle de cimentación y el detalle de muro esquinero, aquí podemos ver el tipo de varillas que usa, la altura del hormigón de limpieza que también es 5 centímetros, pudiéramos ver la zapata, una pequeña zapata, y los ladrillos estructurales, los perfiles y demás. Seguido de esto, vamos a tener un video, ¿no? Que nos va a explicar más que todo sobre eh, la operación, ¿no? El antes, durante y después de esta barra de bloque de hormigón. Como podemos ver, eh, tuviéramos la disposición. Como podemos ver en en este video, tenemos los dos castillos traídos en la columna y una zapata que ya está vaciada y que ya tenemos lo que vendría a ser la vida portamuros. Como podemos ver después, tuviéramos una altura estándar de los ladrillos de hormigón, que en este caso vendría a ser a 20 centímetros. Pero también, independientemente de esta medida, se le suma 1,5 centímetros más a la distancia entre lo que equivale al espesor de la mezcla o lo que vendría a ser la altura de la mezcla. Si de esto tuviéramos la disposición de hilo, que se utiliza más que todo para establecer el límite de bloques y se sujeta de un tramo al otro tramo. Y son dos tramos de hilo, como lo podemos ver en el video, ¿no? El hilo inferior debe estar nivelado unos centímetros arriba de la cadena de desplante, que la podemos ver en el video. Y el hilo superior, como podemos ver, tiene que ser un poquito más arriba de la altura, ¿no? Del bloque de hormigón. Y así sucesivamente se va haciendo. Aquí se va marcando lo que debe ser la altura o el ancho de los bloques, ¿no? Para hacerlo de una manera más rápida. Y de acuerdo a eso se considera que después de la primera hilada, simplemente con esto vamos a estar lo que vendría a venir ajustando el hilo superior e inferior para que todo esto marche correctamente y de manera lineal. Después tenemos el preparado de la mezcla, como podemos ver es un mortero y por cada bolsa de hormigón o de cemento de 50 kilos se coloca de 9 a 10 baldes o botes de arena. Y seguido de esto se ve se le vierte el agua, ya pues de acuerdo a que a que la mezcla esté bien y correcta para el tema del vaciado, ¿no? Y con el tema de pegado de bloques, es el mismo paso que lo que vendría a ser el mismo colocado de ladrillo, no solo que estos bloques son un poquito más grandes, un poquito más anchos, y pues después es la misma operación, ¿no? Que con el tema de ladrillos, como podemos ver también que se utiliza los hilos, el nivel de burbuja para ver que todo marche correctamente y así sucesivamente la barda va avanzando uno después del otro. Algo que sí me fijé que en este tipo de barda no hay impermeabilización y no hay la capita de alquitrán con el hulo que se utiliza. Y esta barda más que todo no la he visto en Bolivia, pero sí es que es algo muy común en México, que la he visto bastante con el tema de bardas perimetrales. Y en otros países, ¿no? Pero no en Bolivia. Aquí tuviéramos otra operación. En el anterior vimos que no había los fierritos, ¿no? Pero es algo muy común que en estas mezclas, justamente en los orificios de los bloques de hormigón,
estén los fierros, ¿no? O estas varillas de 6 a 8 centímetros de diámetro. Y es el mismo paso como lo vieron anteriormente, simplemente que aquí en las partes donde están los huequitos pues van incrustadas las varillas o pasan por encima, como lo podemos ver en el video. Y también siguen manejando el tema de los hilos y también se le coloca la mezcla abajo y a los costados, a uno de los costados y así sucesivamente van trabajando con el tema de la barra de bloque. Eso sería todo con el tema de la barra de bloque de hormigón. Seguidamente tuviéramos nuestra operación, pero ahora con nuestro tercer y último ítem que vendría a ser la barra de panel de convite. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos diferentes detalles constructivos sobre los paneles. Podemos ver que está compuesto por una estructura tridimensional de retículas de acero galvanizado, de calibre 12 y estas retículas están conformadas por armaduras verticales con una composición similares a la cercha como podemos ver en las imágenes y que están unidas por ganchitos y demás. Y la parte del medio, la parte del fondo, por así decirlo, la capa más ancha vendría a ser un poliestireno de densidad de 10 kilogramos por metro cúbico. Y también tienen propiedades termoacústicas. También podríamos ver un detalle sobre la unión de tabique, la unión con otros materiales y demás, ¿no? Que son necesarios conocerlos para después saber cómo aplicarlos. También este tipo de panel no solo se utiliza para el tema de barras perimetrales, también tuviéramos para el uso habitacional, galpones y bodegas, el hormigonado, las EIFS, los tabiques, las losías y hasta losas. Pero en este caso la vamos a ocupar para las barras perimetrales o sierras perimetrales, como lo podemos ver en la imagen. Sigue de esto, digamos, un video. Aquí podemos ver mejor y con claridad cómo se usan, cuál es el sistema operativo, cuál es la operación, cuál es el antes, durante y después, y ver, ¿no? Cómo se hacen este tipo de barras con este nuevo panel. Bueno, primeramente, como podemos ver, es la misma excavación para el tema de zapatas. Y aquí tuviéramos con el nombre de terreno. Como primer paso, vamos a preparar el terreno o nuestro suelo con capas de tapete o terreno, como podemos ver en el video, y debemos dejar espacio para construir nuestras zapatas. Van a tener una zapata de 90 por 60 centímetros con armados de varillas de 3 octavos en ambas direcciones, como es el caso de la cimentación, y lo podemos ver en el videito. Vemos el armado de la zapata con el armado de la columna. Seguido de esto, tuviéramos el vaciado de dicha zapata y cuello de columna. Y ahí vamos compactando lo que quedó y con tuviéramos el compactado de dicha zapata. Seguido de esto, tuviéramos el armado de la barra. Como podemos ver, tuviéramos una viga portamuro al final de esto del poliestireno. Esto quiere decir, también está viendo video, donde se retira unos cuantos centímetros de la parte de abajo, ¿no? Del poliestireno para mejorar adherencia y aquí es donde entraría el tema de la habilidad. Por ejemplo, tuviéramos aquí también la columna, como lo podemos ver, y tuviera un largo total estas hojas de 4.6 metros, cosa que esto quiere decir que es nuestra distancia de una columna a otra. Y estos paneles se colocan de manera horizontal y es mejor colocarlas. Y se recomienda, de hecho, la empresa recomienda para este uso, para
que es para el tema de barras perimetrales, que se las utilice de forma horizontal y todas así, como podemos ver en el video. Y seguido de esto, cuando hay el tema de un panel o dos paneles con una columna con otro panel, pues se coloca el tema de aceros de refuerzo de manera longitudinal, como lo podemos ver en el video, que son las varillas, y se las coloca, son varillas de 60 centímetros y se las coloca cada 40 centímetros, como podemos ver en el video. Debido a eso también colocamos el refuerzo, como lo mencioné anteriormente, que es en la parte de abajo, donde se tiene que excavar los, y quitar el poliestireno, ¿no? De unos 10 centímetros. Ya después seguidamente tuviéramos el vaciado de las columnas, de las vigas portamuros, también denominadas vigas portamuros, y finalmente nos quedaría un último paso para finalizar nuestra barda de convite. Aquí es donde se utiliza una tirolesa para empezar con el aplanado. Como podemos ver en el video, el primer aplanado es para tapar todo lo que vendría a ser la retícula y el plastofor. Seguido de esto, también se sigue con el curado, ¿no? Como si fuera una barra normal, pero hay que tener cuidado porque esto sí es de poliestireno. Pero seguido de esto, de la primera capa que tape la columna, la malla y el plastoform, se tira una segunda capa. La segunda capa pudiera tener un ancho total de 2.5 centímetros, como lo podemos ver en imagen, y es mejor y más recomendable hacerlo con una tirolesa, puesto que si es muy largo, o es mucha la cantidad, no para el tema de vaciarlo de esta manera, pues sí es recomendable tener una tirolesa, ¿no? Y con eso puedes más que todo facilitar el tema del vaciado. Ya, después de este vaciado de la primera capa, como lo dije anteriormente, se vacía una segunda capa con un ancho de 2.5 centímetros. Y con esto vamos a concluir nuestra barra, ¿no? Con panel con bíceps. Y eso sería todo con el tema de nuestras variables. Y yo con esto tuviéramos el antes. Que esta etapa, más que todo, entraría en la etapa de limpieza del terreno, el replanteo topográfico, la excavación de zapata, la compactación del fondo, la capa de limpieza y la colocación de espera. Aquí vamos a hacer una comparación entre lo que es nuestra barda de ladrillo de 6 hueco, nuestra barda de bloque de hormigón estructural y nuestra barda con panel con bíceps. En la limpieza del terreno podemos ver que para la barda de ladrillo de 6 hueco es una limpieza manual del área de retirado de escombros, de vegetación, al igual que en la barda de bloque de hormigón. Y en la barda con paneles con Vitec, pues necesita una mejor precisión y una mejor nivelación para asegurar una correcta instalación. El replanteo topográfico, pues, es el mismo, tanto para la barda del hormigón estructural como para la barda del ladrillo de 6 hueco, es el mismo trazado, con hilo y con estacas, para el tema de zapatas, muros y columnas, ¿no? Y para el serpenteado con barda, para la barda con panel con bistec, pues es mucho más preciso y no se tienen que admitir errores, pues por el tamaño del panel y pues hay que tener un poco más de precaución, ¿no? Tuviéramos para la excavación de zapata, que para los tres es el mismo, ¿no? Puede ser una excavación manual con la profundidad establecida a través por los planos estructurales. Para la compactación de fondo también es el mismo, ¿no? Tenemos una compactación manual con pisón, al igual que para el bloque o para la barda de bloque de hormigón estructural, como para la barda con panel con bistec. Seguido de esto tuviéramos la capa de limpieza, que es una capa de hormigón pobre y de igual manera se coloca para los tres tipos de variables de barda. Y la colocación de esperas, que son las galletitas, que las galletitas pues más que todo son para, no, corrección, la colocación de esperas, más que todo estas son esperas verticales para las columnas que se vacían al final. Al igual, ¿no? Que deben estar previstas para los tres tipos de barra. Y con el tema de las galletitas, pues también se utilizan galletitas, puesto que es para evitar el contacto del acero con el suelo, con la tierra o con el hormigón pobre. En la etapa durante tuviéramos
6 tipos de etapas. Tuviéramos el levantado del muro, el encofrado de viga, portamuros, el vaciado de viga, portamuros, el control alineado, el refuerzo estructural y el avance de obra. En el levantado de muro tuviéramos que se levantó primero el muro y pues por último se dejaron las columnas. Y en el tema de la barda con panel con viste, pues aquí no se levanta muro porque se utilizan paneles, que son paneles prefabricados. Y en el costado de vigas portamuros pues se las encofró sobre el muro y se las encofró no de manera natural. Primeramente se vacía el encofrado de la viga portamuro y encima se vacía el muro. Tuviéramos después el vaciado de la viga portamuro, que también se utiliza una vibradora manual. Tuviéramos más que todo el control del alineado, que todo esté correctamente y que no tenga que tenga más que todo mucha precisión, ¿no? Y tratar de no hacer muchos ajustes, puesto que cambien el diseño. Después también tuviéramos un avance de obra. Aquí como podemos ver en el avance de obra es cómo es que se construyen dichos muros hiladas por hiladas. Como podemos ver para la barra de ladrillos y hueco es mucho más moroso, por así decirlo, por el tamaño de los ladrillos. Mientras que la barra de bloque de hormigón pues es mucho más rápido por el tema del tamaño de los ladrillos, y en la barra con panel de combite pues es mucho más rápido, pues porque los paneles son de gran tamaño y esto pues se los hace en muy poco tiempo. Después de esto tuviéramos el después, que es el vacío de columnas que se realiza al final. Después tuviéramos el curado del concreto, que también es, ya sea para la barda, ya sea para la columna, ya sea para los paneles, pues es necesario hacer dicho curado. Después tuvimos el relleno de compactación, por si nos olvidamos de rellenar y compactar, pues también se las tienen que rellenar y compactar, ¿no? Los alrededores de dichas vigas portamuros y demás. Tuviéramos el revoque y acabado final. El revoque y acabado final, pues, es el mismo, ¿no? Para todos, es un revoque tradicional que se utiliza para proteger el ladrillo y mejorar la estética. Y una verificación de ejecuciones para ver en todos los procesos, en todos los tipos de bandones de barda. Es necesario hacer una verificación para verificar y revisar que cumpla con la verticalidad y el aplomo de columnas correcto y una alineación general del muro. La limpieza y cierre de obra, pues el retirado de escombros y restos de mezcla. En la barda de 6 huecos es mucho más moroso. Y la barda de ladrillo de hormigón estructural, como son es mayor volumen, eh, también se tiene que vaciar y también hay muchos residuos. Y con el tema de la barda con panel de comité, pues como se utilizó, no es un, no es, cómo se utiliza? No hay mucho desperdicio, pues es mucho más rápido, tiene una limpieza mucho más rápida, porque es un sistema industrializado. Después de esto tuvieron el sistema de gestión integrado. Aquí podemos ver 8 puntos para el tema de seguridad y medio ambiente. La clasificación de residuos generados en la ejecución de pastas, columnas y muros, escombros y maderas, pues sí. Cumple con el control del uso de agua durante el mezclado del concreto para evitar derroche o formación de charco, pues sí cumple, si se trata de evitar desperdiciar agua. La reutilización de materiales sobrantes, cuando sea lo más posible, pues sí, aquí se trata también de reutilizar los materiales, ya sean ladrillos quebrados, madera encofrado y demás. También tenemos una disposición adecuada de mezclas endurecidas para evitar tirarlas a algún desagüe o en suelos vegetales, pues aquí no se las tira o no se las arroja en dichas partes. Tuviéramos un mantenimiento del área de trabajo libre de escombros y materiales expuestos sin control, pues también puesto aquí, también hay personas encargadas para el tema de limpieza, ¿no? Tendría que ser un obrero que he dicho, ¿no? Que es el encargado de todo esto de acá. Tuviéramos la separación de residuos orgánicos y domésticos del personal. Pues sí, aquí se trata de separarnos los residuos, los que vendrían a ser los residuos producidos por las personas, como los residuos de la obra. Y el transporte de escombros a sitios autorizados o puntos de acopio definidos en obra, pues no sabemos. En sí hay un transporte autorizado para el tema de escombros, pero no sabemos para dónde se van, en otras palabras.
Aquí tuviéramos la seguridad ocupacional, tuviéramos la supervisión del uso de mezclas de cemento, cal o mortero para evitar quemaduras químicas o en manos o en brazos. Pues sí, los obreros sí son, por así decir, sí son, pues están bien informados sobre lo que puede pasar con el uso de mezclas, ¿no? Y pues sí, sí hay una supervisión, ¿no? Para que hagan su trabajo correctamente. Hay un control de uso de guantes para el armado de acero, pues aquí puse que no, puesto que no utilizan, ¿no? O las personas que utilizan son muy pocas. La verificación del uso obligatorio de botas con suelas antideslizantes durante el vaciado de zapata, pues sí. Aquí nuestro contratista, pues como es el encargado del tema del armado, ¿no? De zapatas y si es el que cumple, ¿no? Con sus botines y demás. Y tuviéramos una señalización de área activa de obra durante fundaciones, pues no cumplimos porque no hay ninguna señalización. Inspección del estado y uso de herramientas manuales, pues aquí tampoco, puesto que debido a que no hay una inspección de esta, de estos, de estas herramientas, pues muchas veces, como el tema, por ejemplo, un tema pues sí es un tema, es el tema del uso, ¿no? De la vibradora, puesto que no se fijaron que no tenía o que no servía la vibradora, pues se tuvo que ir corriendo a la otra hora, pues a hacer lo que venía a hacer y cambiar el tema de la manguera, ¿no? Porque la manguera no servía, así que sí es necesario. Y control de uso de fajas lumbares o pausas activas durante el levantado de manual de ladrillo, pues sí cumple. Y tener una verificación de la estabilidad del encofrado antes del vaciado de vigas portamonos, pues también. Y todo esto está verificado y se verifica uno, dos y hasta tres veces. Y pues no contamos con un extintor tipo ABC y un botiquín básico. Y esto es lamentable porque si pasa algún descuido, pues no sabe qué hacer. Y por último tuviéramos el control de calidad. Aquí hay una verificación de trazado del muro en obra conforme a planos. Y es así, aquí se verifica uno, dos, tres veces antes, durante y después. Tuviéramos la revisión de ladrillos en futuros uniformes sin salir en humedad. También sí cumple, ¿no? Porque tratamos de verificar todo esto, ¿no? Pero a veces como te lo traen rajado y es como que ya no se puede hacer nada, ¿no? Pero sí se trata de revisarlos, ¿no? Que todo esté uniforme. Control de aumentación de ladrillos antes de colocarlo, pues aquí no puse que no cumple, puesto que son ladrillos de 6 huecos y anteriormente expliqué por qué estos ladrillos no deben ser mojados, a comparación de los ladrillos de adobito. ¿Tuviéramos la preparación de dosificación adecuada de mortero? Sí, porque aquí el ingeniero también se estará y está atento, ¿no? A qué clase de mortero o cómo lo están haciendo, ¿no? Cada tipo de vaciado, o sea vaciado para viga, columnas, porque, por ejemplo, para el tema de zapatas se utiliza un IP70, un IP40, mientras que para el tema de vaciado de columna es otro tipo de cemento. Eh, Eso, alineación y plomo de muro, sí, no, se está verificando constantemente, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Hubo una falla en el tema de muros y pues el ingeniero Copino y lo hizo y tuvieron que empezar de nuevo. Y tuvieron una limpieza continua de sembrantes, de mezcla y superficies de muro durante la ejecución, pues también. Ahí es una limpieza continua para que todo esté limpio, ¿no? Porque si uno no limpia, pues la primera vez, viene la segunda, viene la tercera y pues es un chiquero ruido. Y tuviéramos una finalización del muro con superficie uniforme, sin desplomes, sin desplantes visibles, pues también pues se cumple, puesto que no está revocado, porque esto va a ser para la etapa final o una de las etapas finales cuando estén en obra fina, pues por ese mismo tema, pues por el momento todo está uniforme. Tuviéramos después el presupuesto. Este es un pequeño presupuesto que hice en base a la cantidad estimada de zapatas para 30 metros. Y aquí esto vendría a ser en metros cúbicos. Para en hormigón, que engloba zapatas, columnas y vigas, tuviéramos un total de 4.994 bolivianos. El acero en total de 990 kilos para 30 metros lineales, que sería un total de 12.375 bolivianos. El ladrillo cerámico, que es un ladrillo de 6 huecos, que omití el tema de ladrillos de adobito, pero un total de 5.070 bolivianos. Y la mezcla de mortero, ¿no? Que es un poquito más barato, que sería un total de 1.326. Y el mortero es el que se coloca con la capa de ladrillo, capa de mortero, ladrillo, mortero, ladrillo, mortero, ladrillo. Y ese sería nuestro
Presupuesto, no puse un presupuesto total, pues puesto que falta la mano de obra, falta el alquitrán y otra cosa, ¿no? Por el tema de impermeabilización. Pero este es un presupuesto de acuerdo a los días, ¿no? Que no incluye revoque. Si hubiéramos hecho un presupuesto de comparación, tuviéramos el muro de ladrillo de 6 huecos, el muro de bloque de hormigón y el muro de con paneles con Vitex. Como podemos ver, esto también, para el elemento de muro tuviéramos un total de 2028 ladrillos. Ojo, para el tema de hormigón, de bloques de hormigón tuviéramos un total de 975 bloques. Y aquí vemos cómo disminuye, ¿no? El tema de cantidades. Y para paneles con Vitex tuviéramos un total de 78 paneles. Y todo esto es para 30 metros lineales. Tuviéramos la cantidad de morteros, tanto para muro ladrillo como muro de hormigón. Y para muro con panel con Vitex, pues no hay mortero. Tuviéramos el volumen de hormigón, la cantidad de acero, y no tiene el panel de Convitex, puesto que el panel de Convitex ya viene incluido en el panel. Y en la esquema de poliuretano tuviéramos 31.2 y solo para el muro con panel Convitex, porque es el único muro que lo presenta. Y el total de material para muros de ladrillos de 6 huecos tuviéramos 23.765 bolivianos. Para muros de bloque de hormigón tuviéramos 24.701 bolivianos. Y para muros con panel de Convitex tuviéramos un total de 18.876 bolivianos. Y aquí pudiéramos ver la diferencia entre los tres tipos de variables y la cantidad para un total de 30 metros lineales. Si digo esto, tuviéramos el análisis de perspectiva arquitectónica. Como podemos ver, la barra de ladrillo de 6 huecos con una longitud de 30 metros lineales cumple con una función importante dentro del proyecto de vivienda multifamiliar de 2 pisos. Más allá de cerrar y proteger el terreno, también forma parte de la imagen general de la obra, ya que es lo primero que se ve desde el exterior. Aunque no es una parte esencial del edificio, su material, forma y proporción se relaciona con el resto del proyecto. En este caso, la barda se pensó con un límite firme pero armonioso que se respeta el diseño arquitectónico y ayuda a dar privacidad a los usuarios. Si bien no se le abrieron ventanas ni elementos decorativos, su presencia define claramente el borde del lote y ordena el espacio interior. La barda no solo encierra, también comunica el lenguaje de la obra y aporta seguridad, control, coherencia visual a lo construido o al conjunto construido. Y seguido de esto tuviéramos las aplicaciones, ¿no? En este proyecto específico, la barra de ladrillo de 6 huecos se aplica como un cerramiento perimetral para una vivienda multifamiliar de 2 pisos, que cubre 30 metros lineales, como le mencioné y estuve mencionando a lo largo de este video. Su función principal es proteger el lote, garantizar privacidad y marcar los límites del terreno. También sirve para controlar accesos y resguardar las zonas de uso común o patios interiores. A nivel general, este tipo de bardas se utiliza en obras residenciales, colegios, centros de salud y terrenos baldíos, los cuales requieren un cerramiento temporal o definitivo. Pueden adaptarse fácilmente a diferentes alturas y ser combinadas con elementos como columnas, vigas, rejas o portones, por la versatilidad y bajo mantenimiento que son sus características claves, por así decirlo. Y es una solución muy común en construcciones urbanas de pequeñas y medianas escalas. Y aquí tuviéramos las recomendaciones, que en total son 8. Recomendaciones: las del diseño estructural y arquitectónico. Consultar previamente con el ingeniero estructural la profundidad, refuerzo y sección de zapata, columna y viga. Verificar que las dimensiones y ubicación respeten las normativas locales y las condiciones del terreno. Asegurar la compatibilidad entre el diseño estructural y el trazado arquitectónico de la barra. Para la excavación y preparación de base, tuviéramos ejecutar la excavación con las dimensiones indicadas y profundidad uniforme. Compactar el fondo de la zanja antes de colocar la capa de limpieza. Controlar la humedad del terreno y evitar presencia de agua estancada. Para el trazo y replanteo en obra, debemos realizar el trazado con precisión, siguiendo los planos estructurales. Comprobar cotas, ejes, nivel con flexómetros, nivel de manguera topográfica base. Marcar correctamente la ubicación de columnas y juntas con hilos tensos y estacas. Armado del acero de refuerzo. Es utilizar varillas de acero corrugado conforme al cálculo estructural. Es decir, hay algunos casos que por ahorrarse unos pesitos como que le bajan a las varillas de acero, ¿no? A las varillas de acero, por ejemplo, si te pide de 10, le presentan de 8 y así sucesivamente. Me baso en otras, por eso lo coloqué como recomendación. Colocar separadores o galletitas para asegurar el recubrimiento mínimo del concreto.
Asegurar amarres firmes con alambres recocidos sin dejar puntos sueltos. Tuviéramos para el encofrado de zapata, viga y columna. Utilizar tablas rectas, limpias, sin grietas ni deformaciones. Asegurar que el encofrado está alineado, nivelado y con refuerzos adecuados. Aquí también pasó en las vigas patamuros porque se hicieron más anchitas que lo que deberían haber sido. A sellar las juntas para evitar pérdidas de lechada durante el vaciado. Revisión y control de calidad. Deberíamos realizar inspección visual del armado antes del vaciado junto con fotografías de seguimiento que en esta hora que no hay no hay fotografías de seguimiento. Verificar la resistencia del concreto mediante ensayos en pruebas si se requiere. Supervisar la ubicación de armaduras, anclajes y empalmes que cumplan con el diseño. Y en el vaciado del concreto es utilizar concreto con la resistencia adecuada, sin excesos de agua. Y esto va de acuerdo con las características de la resistencia, ¿no? Es diferente el cemento que se utiliza para las zapatas, para las vigas patamuros, que el que se utiliza para las columnas. Tuviéramos en el vaciado de concreto, utilizar concreto con la resistencia especificada sin excesos de agua. Ejecutar el vaciado de manera continua y sin interrupciones por tramo. Y aplicar un vibrado con varilla para evitar vacíos o nidos de abeja. Y en logística y seguridad nuevamente colocamos que es garantizar el uso obligatorio del EPP, que engloba casco, guantes, botas y chalecos. Señalizar, señalizar correctamente la zona de excavación y fundición para que no pasen accidentes. Y aquí nos olvidamos de colocar, pero también es que utilicen y tengan un botiquín a la mano, para, por si acaso y para prevenir accidentes mayores. Accidentes menores que pueden llegar a ser accidentes mayores. Retirar el material excavado de forma ordenada y almacenarlo en un lugar seguro. Y por último, tuvieron nuestro glosario con las 5 palabras. Tuvimos las palabras mortero, curado, encofrado, chaflán y bajo. Mortero. El mortero es una mezcla de cemento y arena, y hasta a veces se utiliza sal, que se utiliza para pegar ladrillos, bloques u otros elementos de albañilería. El curado es el proceso de mantener húmedo el concreto mortero recién colocado durante varios días, para que suave correctamente y alcance su resistencia. El encofrado es un molde que se usa para dar formas al concreto fresco mientras fragua. Se utiliza en zapatas, columnas, vigas, losas, etc. El chaflán es el acabado de una pequeña obra de corte, rebaje o bien un trabajo a través del cual se unen dos superficies planas que se forman un ángulo, como es el caso de la arista en la que se conecta una losa y un pretil. Y el bajú. El bajú es un término utilizado en Bolivia, que es una manguera transparente o tubo con agua que se utiliza como nivel de manguera para igualar alturas entre puntos distantes. Y aquí pues me costó buscarlo con el nombre, así que tuve que buscar manguerita que se utiliza como manguera de nivel, o manguera de nivel con agua o algo así. Por eso me costó buscar el término, ¿no? Porque en internet no lo conocen como bajo, sino lo conocen como nivel de agua. Y con este glosario vamos a concluir lo que vendría nuestro tercer y último ítem. Muchísimas gracias y con esto me despido. Que tengan un excelente día y hasta luego o hasta la próxima.